Hoy, 24 de octubre, queríamos arrancar el programa y no podíamos dejarlo pasar. Trajimos un informe porque se cumplen 7 años del crimen laboral, del asesinato laboral a Brian Mechi Cantero, joven de Berazategui que encuentra la muerte en, en la empresa La Papelera Sein de Florencio Varela. En esta semana también se cumplieron 15 años del asesinato de Mariano Ferreira y me parecía importante unificar estos dos crímenes y estas dos causas. En el medio de estos dos crímenes o de estas dos causas también tengo una historia personal. Quizás la cuente, quizás no, veremos cómo se desarrolla el tema. El informe que preparamos, se llama De Mariano Ferreira a Mechi Cantero y lo titulamos como un crimen hacia la clase obrera. Un poco para recordar y para poner en contexto, el 20 de octubre del 2010, Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero, de tan solo 23 años, era asesinado por una patota sindical a mano de la Unión Ferroviaria de Pedraza, de José Pedraza. En el marco de una movilización y un intento de corte de la estación Darío y Maxi, una patota sindical que respondía a hinchadas de fútbol, básicamente, disparan contra Mariano Ferreira y lo irían de bala en el estómago y pierde la vida casi automáticamente. Se preguntarán por qué nosotros hacemos un hilo conductor hacia la muerte y el asesinato de Mechi Cantero. Bueno, lo vamos a ir desarrollando porque hay un hilo conductor que es muy claro, que es la precarización laboral. El contexto en el que matan a Mariano Ferreira no es solamente una movilización política o partidaria, sino que tiene que ver con que Mariano Ferreira luchaba por lo que en aquel entonces se llamaba la tercerización laboral. Mariano Ferreira, junto con otros trabajadores tercerizados de Trenes Argentinos, reclamaban el pase a planta permanente de la empresa porque consideraban que un trabajador que hacía las mismas tareas que otro que estaba en planta permanente tendría que cobrar el mismo sueldo. Y esto es lo que nosotros decimos que no es un caso aislado, sino que es un modelo y una política llevada a cabo por el Ministerio de Trabajo de la época, del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque eso hacía la tercerización laboral pueda, digamos, o disminuya el nivel de desempleo registrado. Cuando asesinan a Mariano Ferreira, Política Obrera saca en su diario llamada Prensa Obrera, titula y caracteriza el crimen como un crimen hacia toda la clase obrera, porque entendía que detrás de la tercerización existía un plan de precarización que terminaba no solamente con la vida de los trabajadores, sino también con las condiciones en las cuales se trabajaba. Carlos Tomada, en página 12, cuando se le pregunta por la tercerización laboral, dice claramente lo que vemos ahí en imagen, que era legal, que el 95% de las empresas tercerizan, sobre todo en tareas de limpieza. Y bueno, y en el título de esta nota, que estaba en página 12, lo pueden buscar, dice que con el modelo que él implementa iban a terminar con el desempleo. El 24 de octubre del año 2018, Brian Mechi Cantero trabajaba en la papelera Sein. La historia de Brian es la historia de miles de trabajadores, pero tiene algunas particularidades. En principio porque trabajaba ya tercerizado o en forma precarizada en varias empresas, sobre todo las que respondían al municipio. En Rigoló, y bueno, y después encuentra la muerte en Sein, en la papelera Sein. Era una víctima, sin saberlo, de ese modelo de precarización que ya se implementaba ya en el año 2010. En el ataque hacia Mariano Ferreira un poco
se desactiva, o entiende el Ministerio de Trabajo que desactiva las demandas que los trabajadores venían haciendo con respecto a la tercerización y a la precarización laboral. El Papa Francisco tiene una frase muy interesante que dice: el tiempo siempre es superior al espacio. Y es, bueno, en palabras del Papa Francisco, en la actividad ciudadana, en la actividad política, en la actividad social, el tiempo que va rigiendo los espacios los va iluminando y los transforma en eslabones de una cadena, de un proceso. Ese es el proceso que uno viene a mencionar, que es de la famosa tercerización laboral. Se montó un modelo de precarización que tiene consecuencias en la actualidad muy graves. No solamente porque, según el Observatorio de Asesinatos Laborales, el espacio, una agrupación que se llama Basta de Asesinatos Laborales, en el transcurso de todos estos años ha hecho un montón de informes donde dice que los trabajadores pierden la vida o encuentran la muerte cada 7 horas en la Argentina. En el contexto político en el cual vivimos, ya es una política de Estado, la precarización y las muertes laborales, producto de la desregulación. No es solamente una cuestión de época, no es solamente una cuestión del gobierno en el cual vivimos, sino que fue un proceso que arrancó en el año 2010 y que abarca al menos 3 gobiernos: el de Cristina Fernández de Kirchner, el de Mauricio Macri y ni hablar el de Javier Milei. Queríamos mostrar, Diego, si tenés ahí un video, el video número 2, un poco para poner en contexto, porque luego de cuando se producen estos crímenes, las familias que fueron afectadas por lo general, ahora hoy con Juana Politizada, vamos a hablar un poco también de los discursos de odio. Se montaron ciertos discursos sobre las familias y sobre las personas que perdieron la vida, y también sobre los militantes. A 3 meses del asesinato de Mariano Ferreira, Carlos Tomás, el ministro de Trabajo, y José Pedraza, condenado por el asesinato de Mariano Ferreira, decía lo siguiente. Ministro, mi querido, escúcheme una cosa, 2 cosas le voy a decir. La mejor defensa es un buen ataque. Primero, bueno, antes que me digas que me llamaste 40 veces y todo eso, hay que empezar a trabajarlo políticamente. El planteo de que hay que hacer laburo sindical sobre estos tipos que entran, porque estos tipos no son todos del PTF o del... No. Hay un montón que se los puede ganar, de manera de que estos intentaran meterlos en una especie de curso de capacitación y qué sé yo, y empezar a hacerles la cabeza. Hemos estado y estamos trabajando en eso. Por ejemplo, ahí en el Sarmiento. En Sarmiento, nos manejamos como una empresa de mierda, pero tratamos de meter gente militante. Claro, bueno. Para tratar de recuperarlo, pero bueno. No solamente uno de estos 2 crímenes como un ataque a la clase obrera, y también los discursos de ellos que se montan sobre aquellos militantes que militan en los frentes de izquierda o tienen una condición marxista, por así decirlo, sino también que esos discursos se montan sobre las familias a las cuales atraviesan estas situaciones. En mi caso particular, a mí me une a estos 2 crímenes una historia personal, familiar. Digamos, en el año 2013, el 12 de diciembre del 2013, Matías, mi hermano, que tuve el honor de criarme con él, un hermano que me dio la vida, pierde la vida en la empresa Logesport, con la misma lógica que la de Mechi Cantero. Trabajaba en blanco, pero también había entrado tercerizado. En el caso de Matías, los supervisores jugaban o competían con otros sectores para ver quién hacía el trabajo más rápido. Él se sube sin protección a menos de 5 metros y cae al vacío, y después de 2 días fallece en el hospital Argerich. Obviamente, los primeros que salieron a intentar pedir justicia o a politizar el tema fueron justamente los compañeros de Mariano Ferreira, digamos, que en ese momento militaban en Avellaneda, y bueno, fueron los primeros que
intentaron acompañar y pedir justicia. Obviamente que como familia uno es un proceso muy largo y un proceso difícil en el cual uno no encuentra justicia porque estos crímenes están cuantificados incluso entre las empresas. En el año 2018, cuando me enteré que había perdido la vida Brian Mechi Cantero, me acerqué y bueno, hace 4 años que con Victoria y yo venimos acompañando a la familia y nos une una relación muy profunda con la causa de Mechi Cantero. Pero no es solamente eso. Y hoy me parece que a 7 años de su crimen y su asesinato, me parece que era necesario, al menos yo como familiar, era necesario poner la historia de Mechi Cantero y la lucha de aquella familia. 4 años de lucha de la familia de Mechi Canteros fueron condenados. El 22 de noviembre del 2022, el Tribunal de Quilmes condenó a los responsables de la muerte del joven trabajador Brian Mechi Cantero, ocurrido en la papelera Sainz, a 3 años y 6 meses de prisión, a 7 años y 6 meses de inhabilitación por ejercer cargos, a Español, que era de seguridad e higiene, y a 3 años y 6 años de inhabilitación a Planera, ¿no? Y lo importante de este tipo de luchas y este tipo de familias a las cuales lucharon y uno fue muy cercano a esa lucha, marca un antes y un después. Marca un precedente en la historia argentina, porque ya no se lo categoriza como accidente laboral, sino como un homicidio producto de la negligencia criminal. Entonces, miles de trabajadores y muchas de las familias que están completamente rotas encontraron justicia a través de ese fallo histórico, porque para mí es histórico, a través de la lucha de Mechi Canteros y de su familia. Y uno remarca la lucha porque es así, literal. Uno lo vio muy de cerca el año 2018 haciendo marchas, enfrentándose con fiscales y jueces que querían que simplemente una familia cobre un juicio civil, que eso también son los discursos que se montan sobre las familias, porque la vida de nuestros seres queridos no es cuantificable en un juicio civil. Y bueno, y también gracias a Menghini, que es tío de Luca Menghini Rey, de la masacre de Once, que fue abogado también de esta causa, al menos se encontró justicia, no solamente por Mechi Cantero, sino por todos los y las trabajadoras que pierden la vida cada 7 horas en Argentina. ¿Por qué lo quería unificar? Bueno, porque para nosotros, quienes vivimos la desgracia de perder un familiar producto de la precarización laboral, nuestros referentes, o al menos nuestras banderas a las cuales levantamos, llevan la bandera y la remera de Mechi Cantero y su historia. Quería aprovechar para mandarle saludos a Elvira, a Sole y a las hermanas de Mechi Cantero. En este día, obviamente que debe ser un día completamente duro, pero queríamos o teníamos la responsabilidad, al menos como familiar de víctima, poner en valor la historia de Mechi. Y a diferencia de Mariano Ferreira, Mechi Cantero no era un militante político, era un pibe común, un pibe de barrio que intentaba salir adelante y conseguir un buen laburo y formar una familia. Bueno, eso para quienes pertenecemos a los barrios populares parece ser una utopía en este contexto y en aquel contexto también. Queríamos cerrar este informe, en principio mandarle un saludo a la familia, gracias también por estar del otro lado, con un escrito que nos enviaron recién
a 7 años del asesinato, del crimen laboral de Mechi Cantero. Y bueno, lo paso a leer. El tiempo está loco, y no hablo solo del clima. Vientos fuertes remueven las ramas y los recuerdos. Gotas frías como la ausencia, el silencio que avecina la tormenta. Los años pasan rápido como tormentas pasajeras, algunos días cálidos, luminosos, como aquellas sonrisas se ven opacados por el gris de la tragedia. Los años pasan y algunas cosas no cambian. El barrio que ya no espera, pero tampoco olvida. Siguen corriendo las horas, los pibes crecen y les toca salir a laburar, ganarse el pan. No siempre es fácil cuando la vida se empeña en ponerte la traba. Si no es una cosa, es la otra. Cuánta verdad. Cargamos una mochila con sueños frustrados y vueltos a remendar, amores inolvidables y la foto de una familia que no se puede borrar. Llevamos la fuerza de la memoria, ejecutándola en cada despertar. Aquellas risas que son bandera, las anécdotas repetidas como mantras para sanar, las heridas de aquello que ya no esperan, pero no pueden olvidar, a ese que fue un día, pero no vuelve siempre, los latidos de los que lo vieron ser de verdad. Queríamos mandarle un saludo a Elvira y a Sole, y a las hermanas, a Tamara y Meli, a las hermanas de Mechi Cantero, y remarcar un poco esto, que Mechi hoy se convirtió, porque nosotros, quienes intentamos encontrar justicia y nunca la tuvimos, lo tomamos como bandera. Pero no olvidar, o no queríamos olvidar, de que Mechi era un pibe común, de cualquier barrio en los cuales habitamos, y que el barrio, que hoy lo lleva en un mural, cambió. Los pibes que jugaban a la pelota con él ya no volvieron a ser los mismos, ni hablar de las familias tampoco, que cargan con la mochila de haber perdido a un ser querido. Pero creemos, o al menos creo yo, en que el dolor no puede tapar o no quiero que se permita que el dolor tape el bosque, ¿no? La familia de Mechi Cantero se convirtió en un emblema para quienes no solamente pedíamos justicia, sino hacíamos o teníamos el intento de que la sociedad entienda que estas muertes son producto de un sistema y no producto de accidentes laborales, que se tome conciencia de que la juventud y los pibes y las pibas están expuestos a la precarización laboral y que esa precarización trae nada más y nada menos que la muerte. Y que siempre esas muertes se producen en contextos laborales precarios, en barrios precarios y populares. A partir de la condena a los responsables, la sociedad dejó de mirar para el costado o de montar discursos sobre cuánta plata vale la vida de un ser querido. Y eso se lo debemos nada más y nada menos que a la familia de Mechi. Así que desde este programa y a título personal, queríamos mandarle un fuerte abrazo a la familia en un día tan complicado y tan especial. Así que vuelvo a repetir, a título personal y a título de que sí lo hay que mirar, agradecerles simplemente por su lucha. Esto fue todo. No queríamos dejar pasar este día, el 24 de octubre, que no solamente se cumplen 7 años del crimen laboral de Mechi Cantero, sino también que marca un precedente en la historia argentina, que por fin o alguna vez las muertes laborales, los crímenes laborales tienen consecuencias penales. Así que vamos a ir a un corte y ya volvemos con En los Márgenes, que viene Victoria González,
que nos va a hablar del territorio.